Muy buenas, ¿cómo están? Estamos en este Guadalajara Opina, en esta tertulia que organiza Guada TV Media cada semana, y en esta semana, la Semana de la Rebeldía, con motivo de ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no podíamos por menos que dedicar este espacio a todos esos temas de los que les hemos venido hablando a lo largo de los informativos de esta semana y que desgraciadamente tenemos que volver a hablar año tras año porque queda todavía mucho por hacer. No es que lo diga yo, lo van a decir las cuatro compañeras, las cuatro mujeres que nos acompañan en esta mesa y a las que ya paso a presentar. En primer lugar, Laura Gil, delegada provincial de la Consejería de Igualdad. Gracias por estar con nosotros. Todavía, como decimos, queda mucho por hacer. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos y queda muchísimo por hacer. Se han hecho cosas, pero todavía nos queda muchísimo para llegar a lograr la igualdad entre hombres y mujeres. De todo ello vamos a hablar esta noche y nos acompañan tres miembros de esa red feminista de Guadalajara que engloba muchos movimientos con un solo nombre, porque esto es una tarea común de todos. Ellas nos acompañan. Maribí Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Nos acompañan también al otro lado de la mesa Elisa San Miguel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y también Teresa Sánchez, una semana intensa la que estamos viviendo. Sí, gracias, buenas noches. Semana intensa, la que habéis vivido vosotras, las que hemos vivido a lo largo de toda esta semana con diferentes actos, como decimos, que les hemos ido contando en nuestros servicios informativos. Queda mucho por hacer, algunos de los temas los vamos a ir desgranando a lo largo de la próxima hora, pero así en una primera ronda, ¿cuáles serían esos temas más principales? Un tema principal con el que os quedaríais, por el que hay que apostar en primer lugar, Maribí. Pues porque la igualdad efectiva entre hombres y mujeres pues es todavía una utopía, no es real. Entonces las mujeres nos seguimos encontrando esa brecha salarial que durante esta semana os hemos ido contando, que en Guadalajara es del 26%, que es la más alta de la región y una de las más altas de España. También nos encontramos que en la parcialidad de los contratos siguen teniendo rostros de mujer, y luego las dificultades de acceder al empleo, toda esa brecha que arrastramos las mujeres a lo largo de toda nuestra carrera profesional que nos lastran las pensiones. Entonces la violencia que muchos intentan invisibilizar o que niegan la violencia hacia las mujeres, pues bueno, tenemos datos dramáticos. El año pasado fueron asesinadas 58 mujeres de manos de sus parejas o exparejas, pero si hablamos de todos los feminicidios que se dan en España, ese número se elevaría mucho más. Desde que recogemos datos, en 2003 han sido asesinadas 1.245 mujeres de manos de sus parejas o exparejas. Entonces eso es algo que está ahí, con datos que se pueden revisar y que, bueno, que lastra y que no nos permite llegar a esa sociedad igualitaria por la que nosotras luchamos día a día. Elisa, ¿en qué pondrías tú el foco? Bueno, yo creo que pondría el foco precisamente en el lugar en el que hemos puesto el foco este año desde la Red Feminista de Guadalajara, que es en la tarea de los cuidados, ¿no? Que yo creo que es la gran invisible, el espacio privado es el gran invisible y es precisamente donde se cometen todas las violencias contra las mujeres, ¿no? Que yo me imagino que vamos a ir desgranando poco a poco, pero yo creo que una de las cosas que han ocurrido en España y también en el norte global es que a pesar de haber conseguido una igualdad formal, ¿no? Un marco legislativo que aparentemente proyecta igualdad, seguimos teniendo datos en los que las mujeres somos más pobres, más precarias y más violentadas. Entonces, si esto sigue pasando es porque tenemos que atender a qué está pasando en el espacio privado para que estas desigualdades se sigan reproduciendo día a día, ¿no? Teresa, ¿en qué podrías tú el foco? Pues yo en este caso coincido con la compañera Eli, que este año hay que poner el foco en el tema de cuidados, que el cuidados tiene rostro de mujer. Todas sabemos que a la hora de cuidar a nuestros mayores, a las personas enfermas, a nuestros menores, siempre hay una mujer detrás. Y esas mujeres también hay que hablar de las mujeres migrantes en este sentido, porque son las que también sostienen la economía de este país, cuidando a esas personas. Y yo creo que ese foco deberíamos de mirar a eso, a los cuidados. Laura, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ponen en marcha y se han puesto en marcha desde hace tiempo muchas políticas enfocadas a también poner desde las instituciones el granito de arena para tratar de reducir desigualdades y conseguir ese objetivo común que todos perseguimos, que es el de la igualdad real. Yo, centrándome en el lema de este año de la campaña en este caso del Instituto de la Mujer y de la delegación, que se llama Cerrando brechas por la igualdad y por la visibilidad. Hemos puesto muchas campañas, es verdad que yo creo que en este país y en esta comunidad se han creado muchas leyes que hemos avanzado en la igualdad, pero queda mucho por hacer.
Nos queda mucho, tanto desde las administraciones como desde las entidades, que tenemos que estar unidas. Y a mí me parece esencial, porque hablamos de leyes y, por ejemplo, ahora mismo se quiere elaborar, bueno, se está elaborando una ley contra la lucha de la brecha salarial, que me parece esencial y es un compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha y hay que ir a por ello. Pero, como vuelvo a decir, yo creo que nos queda muchísimas cosas por hablar, como la red, el tema de los cuidados que hablaban. A mí me parece esencial todo lo que es la corresponsabilidad, que es de lo que se trata. Y no los cuidados en el área privada, que por supuesto, pero en lo público. Y en lo público me refiero que los sectores más precarizados, limpieza, sociosanitarios, ayuda a domicilio, trabajadoras del hogar, es decir, tienen rostro de mujer. Entonces, el tema de cuidados es en lo privado y en lo público. Es algo en lo que tenemos que trabajar tanto desde la administración, por supuesto, como desde las entidades, desde el movimiento feminista. Creo que es fundamental, además, que trabajemos juntos, porque es verdad que a nosotros nos toca gobernar, es la responsabilidad y tienes que asumir. Pero es verdad que a veces los cambios también se producen, y los cambios que se han logrado en este país ha sido gracias al movimiento de organizaciones, y entonces es fundamental el trabajar juntos. Leyes tampoco voy a desarrollar, pero sí que sean, yo creo que esta comunidad, y bueno, no creo, es que es de las que más leyes tienen a favor de la igualdad. Si las comparamos con otras comunidades, incluso con las leyes estatales, las leyes de Castilla-La Mancha tienen muchísimas más cosas en beneficio, como es la ley contra la violencia de género. Bueno, aquí se llama una sociedad libre de violencia, que reconoce pues violencia de género más amplio que la estatal, ¿no? Y podríamos hablar de la de mujeres rurales, que a mí me parece muy importante, que no se habla del Estatuto de la Mujer Rural, y creo que también es muy importante, y bueno, etcétera. Tampoco... Pero, tenemos muchas herramientas, pero luego para hay que llevarlo a cabo y queda mucho por hacer. También soy consciente y somos conscientes. Vamos con ese lema de este año de la Red Feminista, los cuidados. ¿Qué podemos hacer realmente, más allá de cosas a largo plazo? ¿Qué podemos poder hacer, como dice Laura, para poner nuestro granito de arena y poder reducir esas cuestiones que pasan, que los cuidados tengan siempre ese rostro de mujer? ¿Por dónde podemos empezar a andar? ¿Qué se os ocurre, Elisa? Pues yo, antes de venir aquí, estaba buscando algunos datos, ¿no? Específicamente de España, en los que encontraba que aproximadamente el 85% de las excedencias voluntarias son solicitadas por mujeres, y que el 77% de las reducciones de jornada laboral son solicitadas también por mujeres, ¿no? Y entonces yo creo que en esto es donde tenemos que pararnos y hacer un análisis de qué es lo que está pasando, ¿no? También teniendo en cuenta, como estaba diciendo antes la compañera Teresa, que vamos a ir profundizando también en esto, pero que el movimiento feminista es un movimiento internacionalista, ¿no? Que tiene en cuenta la realidad de todas las mujeres del mundo y no solamente las de España, pero centrándonos en España, ¿no? Un país en el que progresivamente las mujeres hemos ido incorporándonos al ámbito público, al mercado laboral formal. Ha pasado algo para que ese espacio que se ha quedado vacío, ¿no? Las mujeres ya no queremos sostener tanto el rol de los cuidados y decimos, hasta aquí, yo quiero apostar por mi carrera profesional, yo quiero apostar por mi carrera universitaria, seguir estudiando, seguir creciendo, no quiero hacerme cargo exclusivamente del rol de los cuidados. Y lo que ha pasado es que han tenido que venir mujeres extranjeras, mujeres migrantes, a hacerse cargo de los puestos más precarizados y más invisibles de la sociedad, para seguir sosteniendo ese rol de los cuidados, ¿no? Para nosotras, desde la Asociación Mujeres Siempre Vivas y desde la Red Feminista de Guadalajara, queríamos poner el foco en que el rol de los cuidados, las tareas de los cuidados, son las únicas que pueden sostener la vida, ¿no? O sea, son las únicas las que realizamos las mujeres por obligación histórica, ¿no? Por las raíces que se hunden en la división sexual del trabajo, las que nos encargamos de esa tarea, y que en la medida en la que nosotras hemos ido saliendo del ámbito privado y los hombres no han ido incorporándose al ámbito privado,
esas tareas se han quedado absolutamente descompensadas, ¿no? Por lo tanto, nosotras lo que creemos es que para ir resolviendo esto tendría que sucederse una revolución profunda desde la raíz, en la que los cuidados se pongan en el centro de la preocupación de los estados, en el centro de la construcción de las economías, que las economías no estén basadas en la ganancia de las empresas, sino en sostener la vida, ¿no? Porque es lo único que nos va a permitir seguir habitando en la Tierra, ¿no? ¿Hasta qué punto esas cuestiones, hasta qué punto ese hecho de que seamos las mujeres siempre las que damos un paso atrás, a veces nos lo autoexigimos nosotras mismas? Es decir, nos incorporamos al mundo laboral, tenemos familia y los que tenemos hijos sabemos que al final quien lleva la lista de la compra en la cabeza, la lista de si los zapatos le quedan pequeños a la peque o no, quien lleva todo, es que al final lo llevamos nosotros, no porque nuestras parejas, en este caso de los que estamos aquí, no quieran corresponsabilizarse. Es decir, ¿hasta qué punto no tenemos que empezar nosotras mismas por quitarnos ese lastre mental, esa carga mental que tenemos, Maribí? Yo, como ha comentado la compañera Elisa, las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral formal, pero los hombres no se han incorporado al ámbito de los cuidados, como bien ha dicho ella. Y es cierto que existe ese rol del ayudador que llamamos nosotras, que es yo te ayudo, es que no quiero que me ayudes. Sí. El cesto de la ropa está lleno, pues tiene que salir de ti, no es que me ayudes, es que la carga mental que nosotras sostenemos es lo que nos va lastrando también, porque nos tenemos que hacer cargo de la lista de la compra, de preparar las mochilas para el colegio de los niños y niñas, de acordarse de cuándo hay que ir a poner las vacunas al pediatra. Son todas esas cosas las que cargamos mayoritariamente las mujeres. Entonces es cierto que nosotras hemos salido y hemos abandonado esos cuidados, aunque hayan tenido que venir otras mujeres a hacer esos trabajos, pero falta esa corresponsabilidad real que todavía pues, no es una realidad. Bueno, y que realmente yo siento que tampoco los hemos abandonado del todo, ¿no? Cuando hablamos de que las mujeres aquí estamos abandonando el espacio privado y el rol de los cuidados, realmente no es así, al revés. O sea, lo que hemos hecho es incorporarnos al mercado formal de trabajo, al ámbito público, pero sin abandonar el privado, ¿no? O sea, esos cuidados, la carga mental precisamente de la que tú estabas hablando, sigue cayendo sobre nosotras, ¿no? Y cae sobre... Las dobles jornadas, las triples jornadas. Al final trabajamos dentro y fuera. Sí. Llevamos mochilas y mochilas. Claro, llevamos mochilas y mochilas. Yo creo... Claro, no. Yo creo que lo de la corresponsabilidad es fundamental, lo que hemos dicho. Y luego, a ver, también aparte que nosotras, bueno, tanto hombres como mujeres tenemos que cambiar en lo que nos han educado, a las mujeres para cuidar y a ellos para... dirigir y no estar ahí. Creo que eso es un cambio que tenemos que hacer los dos, ¿no? Y que todos los días, además, yo creo que nosotras, si trabajas y tal, estás constantemente como analizándote y te das cuenta que caemos a veces y hay que estar ahí, pero ellos tienen que empezar también, tienen que empezar a quitar, bueno, a ser corresponsables, a ser responsables. Si han tenido una familia, si tienen unos padres que hay que cuidar, es un tema de los dos y me parece fundamental. Y luego también me parece fundamental, tanto, bueno, en este caso ámbito laboral, el tema de leyes que favorezcan la conciliación. Eso creo que es esencial. Que ha habido cambios, por ejemplo, a mí me parece un gran cambio es el tema de que la paternidad y maternidad se iguale. Me parece fundamental, pero claro, se iguala para cuidar a un menor. Quiero decir que eso tiene un objetivo, los permisos de paternidad y maternidad, que todos sabemos, todas, ¿no? Entonces, claro, ahí está luego la corresponsabilidad, que a mí me parece que es fundamental para poder cambiar en el tema. Y sí que yo creo que es necesario leyes, tema laboral y en todos los temas, no solo laboral, que hay que cambiar. Teresa, aparte de leyes, que evidentemente el papel al final lo soporta todo, que esas leyes luego tengan unos recursos para llevarlos a cabo, que está muy bien, sí, el papel aguanta todo. El papel aguanta todo, está claro, todas las leyes, todas las normativas son bienvenidas, ¿no? Y que sean para conciliar y para la igualdad real, pues es una base donde tenemos que partir, pero esa base, lo que digo, si no se dota de recursos, si no se dota de un seguimiento por la administración, de que esa normativa se cumpla, pues al final esa igualdad no va a ser real ni efectiva, por muchas leyes que existan.
lo veo así. Además, las reducciones de jornada siempre recaen, la mayoría de las trabajadoras somos nosotras las que tenemos esa reducción. Yo creo que también hay una base que es súper importante, que empieza desde la educación, desde la enseñanza. La enseñanza desde nuestros colegios, en nuestros institutos, de enseñar realmente qué es la igualdad y esa corresponsabilidad, que faltan muchas asignaturas pendientes de dar a nuestros niños y niñas desde un inicio, porque hay familias que podrán educar en igualdad, pero sabemos que otras familias no van a educar en igualdad. Entonces yo creo que también es una responsabilidad de las administraciones en enfocar y en educar en esa igualdad real. Elisa, ¿ibas a apuntar algo? Sí, y yo creo que también es importante, un poco al hilo de lo que estaba comentando Teresa, que vayamos nuevamente a la raíz de qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando a veces caemos en esta reflexión de, bueno, pero nosotras, ¿qué tenemos que hacer para abandonar? Porque muchas veces somos nosotras, ¿no? Y yo muchas veces tengo esta conversación con mis amigos y con mis amigas, ¿no? De que pues es que antes de que yo me quiera levantar a recoger la mesa, mi abuela ya está porque me dice, quita que lo hago yo mejor, ¿no? Porque tenemos esa socialización metida hasta las entrañas, ¿no? Y al final, ¿cómo es de culpabilizador que a una niña a la que desde muy pequeña, casi desde antes del nacimiento, le han estado inculcando y le han estado llegando una serie de mensajes, ¿no? Y de refuerzos de lo bueno que es que sea cuidadora, de lo bueno que es que se mantenga en los márgenes, de lo bonita que eso le hace, ¿no? De lo bien que se nos da a las mujeres de manera casi innata cuidar al otro, ¿no? Cuando esa niña va creciendo, va incorporando todos esos aprendizajes y luego yo siento que es profundamente hipócrita decir, bueno, es que si no quiere cogerse ella la excedencia, que no se la coja, ¿no? Es libre para decidir, ¿no? No somos libres para decidir porque tenemos un aprendizaje instalado que no nos permite, yo siento, y bueno, yo creo que lo comparto con las compañeras, soltar el rol de los cuidados porque lo estamos aprendiendo todo el rato, ¿no? Hay una activista de Bolivia que a mí me gusta mucho, que es Adriana Guzmán, que habla sobre que todas las personas aprendemos qué es la explotación en casa desde muy pequeños y pequeñas, porque en todas las casas hay una mujer que está siendo explotada, ¿no? Que su trabajo está siendo entregado al otro sin recibir nada a cambio, ¿no? Hay otra autora que se llama Silvia Federici que dice, esto que nos han dicho durante toda la vida las mujeres, que es amor, lo que es realmente trabajo no pagado, ¿no? Lo que pasa es que nos han metido a la idea de que no hay nadie que lo haga como nosotras, de que nosotras tenemos unas dotes especiales para la sensibilidad y para los cuidados, ¿no? Un gen, y esto yo creo que es lo que hay que empezar a desmontar, ¿no? Yo creo que afortunadamente ahora las cosas yo creo que han cambiado desde ese momento. Bueno, o todavía existen casos en los que bueno, algún caso existirá, claro, pero me refiero que hemos evolucionado mucho desde la época en la que nuestras madres o nuestras abuelas no tenían otra opción, ni tan siquiera se lo pensaban. Y ahora, aunque de vez en cuando te flaquee la cabeza o te pueda esa raíz social, como tú dices, creo que las cosas han cambiado bastante en las nuevas generaciones, afortunadamente. Han cambiado bastante, pero también tenemos que destacar, bueno, hay un estudio científico en Estados Unidos que se hizo que habla de la brecha de sueños. Nuestras niñas a los 6 años dejan de creer que pueden ser presidentas del gobierno, astronautas, científicas. Eso es por lo que les está llegando de toda la sociedad, por la publicidad, por estos sesgos de género que tenemos. Entonces las niñas a los 6 años de edad dejan de soñar que pueden dedicarse a tareas científicas, a dirigir, y se las va llevando pues, a las tareas de los cuidados y a otro tipo de tareas. Y eso hay estudios científicos que ya lo han demostrado en esta brecha de sueños que se llama. Entonces al final es algo social, es algo de la educación. La coeducación todavía no existe tampoco, y si no educamos a nuestros niños y niñas desde pequeños en que la igualdad efectiva y real es algo a lo que tenemos que tender y es algo a lo que hay que aspirar, pues seguiremos con estas brechas. ¿Creéis que no sé qué papel creéis que juegan YouTube y las redes sociales? No sé si en algún momento hay determinados roles de mujeres que apartan de alguna manera
de ese camino, de que las mujeres no tienen por qué ser perfectas, con unas medidas estupendas, siempre maquilladas, siempre de punta en blanco, con tacón, haciendo vídeos estupendos de maquillaje desde niñas muy chiquititas y de cosas más etéreas, y dejar de lado ese tipo de profesiones como tú apuntabas. No sé qué papel creéis que juegan las redes sociales en todo esto. Bueno, Laura. Yo quiero decir, las redes, como todo, depende. Tú te encuentras, yo creo que hay canales y hay youtubers que no van en esa línea. Es verdad que hay una mayoría que lo que sigue manteniendo es el estereotipo de mujer. Hay una corriente un poco superficial, exacto, ¿no? muy superficial. Pero también te encuentras lo otro. Quiero decir que al final, yo por no criminalizarlo, porque me parece que a veces criminalizamos demasiado las redes, depende cómo se usen. Porque es verdad que también nos encontramos con un montón de youtubers del otro lado, pues como pueden ser las Psychowoman, las Togwa. Quiero decir que hay muchas que están haciendo también una campaña muy grande por cambiar este estereotipo. Entonces, quiero también hacerle valer eso, ¿no? Pero es verdad que luego, bueno, si habláramos, no sé si saldrá el tema de pornografía, pero eso es otro tema, pero sí que en YouTube yo creo que hay de todo, y es como siempre, depende cómo lo utilices. Yo creo que hasta a veces, lo digo porque a veces hasta en la familia con los hijos se puede utilizar para sacar estos temas y hablar de ello. Quiero decir que a veces es, a ver, que no es bueno, pero que tú veas las cosas que están viendo, es bueno para hablar y para intentar modificar estas cosas. Entonces, bueno, pero que tienen un peligro, sí, o sea, no lo voy a negar, y que están creando mensajes a veces muy negativos, eso sí que es real, pero que también no nos olvidemos que hay pues youtubers, bueno, está claro que las redes son un aliado, si exacto, y sí que yo creo que es un aspecto que hay que trabajar en ello, porque sí que está llegando a los jóvenes más que pueden llegar otros medios como llegaban antes. Ahora sí que es verdad que a través de las redes, me da igual youtuber, TikTok, no sé qué, le llega a la gente joven mucho más que, bueno, por los clásicos Facebook, hasta Instagram, etcétera, TikTok, o ya no hablemos de la tele o lo que es la prensa, ¿no? Entonces sí que ahí hay que trabajar y ver cómo también se dirige, vamos, intentamos que no crezca otra vez la desigualdad entre, y sobre todo los menores. Yo lo que decía Teresa me parece fundamental, el tema de la formación. El tema de la formación, sensibilización y educación, pero me parece fundamental, y es verdad lo que dice, lo que ha comentado Teresa. Hubo un proyecto, ¿verdad?, para hacer una asignatura que era coeducación y que nunca ha sido posible. A mí me parece que eso es un gran reto que tenemos, que hay que llevarlo, porque al final a los menores es donde podemos intentar cambiar pues toda la estructura. Y yo en lo que antes decía, yo sí creo que hemos mejorado mucho. Quiero decir, hasta en las relaciones de pareja. Pero que queda mucho, sí. Pero a ver, yo creo que todas las que estamos aquí ha habido avances. Yo comparo mi madre o mi hermana mayor y ha habido muchos avances. ¿Que queda mucho? Por supuesto. O sea, que esto no quiere decir, pero que tampoco seamos, que no veamos el vaso vacío. Que ha habido muchísimos cambios, y aquí lo podemos demostrar las personas que estamos. Quiero decir que además por eso es bueno lo de visibilizar, además que hablábamos en el lema este de cerrando brechas, igualdad y visibilidad. Hay que visibilizar a mujeres pues que han cambiado, que han podido llegar, pues por ejemplo el tema del sindicato. Quiero decir, yo vengo de ahí también, pero ya sabéis que eso era un mundo de hombres, y es verdad que cada vez hay más mujeres, en tanto en la dirección de delegados. Nos puede faltar que en los convenios colectivos están más las mujeres, pero eso está cambiando en entidades, quiero decir, por dar algo también positivo, que queda mucho, que sí, vamos, yo por ejemplo creo que la carga mental es una de las cosas ahora que hay que revisarla mucho, y el tema de excedencias, todo lo que ha comentado Eli, es que eso es verdad, o sea, hay que hacer muchísimo, pero bueno, seamos un poco optimistas. Vamos a tratar de ver que algo hemos claro, hecho bien. Ahora, si no, perdemos la... Claro, y que de dónde partimos en este país, que en el 1978 en este país se prohibió la ley que para comprar un coche, para trabajar, me tenía que firmar mi marido, mi padre o mi hermano, que es que se nos ha olvidado. Eso pasó en el año 1978 en este país. Quiero decir que este país encima tiene una historia que otros países, me refiero a Europa, no han vivido. Que aquí hemos tenido una dictadura donde focalizó mucho en el tema de mujer, de darnos un papel muy claro, hogar y crianza. Entonces, yo creo que hay que ser optimistas, pero que queda mucho, ¿eh? Optimistas, pero reivindicativos. Pero por seguimos supuesto. en la y sobre todo esta semana ahí, reivindicativa. ¿Queríais aportar?
En el tema de redes sociales... Bueno, yo con respecto a lo de las redes sociales, esto es un temazo, es un tema interesante. El año pasado, que desde la Asociación Mujeres Siempre Vivas hicimos una jornada por el Día Mundial contra la Explotación Sexual, vinieron Towanda Rebels, que lo estaba comentando antes Laura, y nos explicaron, que para mí fue como súper revelador, que en redes sociales y en el mundo virtual, hombres y mujeres también seguían ocupando espacios diferentes, ¿no? Que si empezábamos a desagregar los datos por las aplicaciones usadas por unos y por otras, nos encontrábamos con cosas que eran diferentes, ¿no? Las mujeres seguimos ocupando en redes sociales los espacios de Instagram, TikTok, OnlyFans, la imagen, la puesta en escena, la sexualización, las mujeres que se hacen súper famosas también en TikTok o en Instagram, que por lo menos yo lo veo también en mis espacios, son mujeres pues eso, que se maquillan, ¿no? Que performan la feminidad, o mujeres que hacen recetas imposibles, que lo meten todo en tuppers, que dices, Dios mío, ¿cómo le da tiempo a esta mujer con 3 hijos y sale estupenda y le da tiempo y lo pone por colores y en tarros, no se mancha, una cocina perfecta, preciosa? Y los hombres siguen ocupando el espacio del discurso, YouTube, Twitch, el mundo gamer. Ellos son los que siguen ocupando este espacio. Por lo tanto, a nivel simbólico, los espacios siguen estando súper diferenciados. No es, como decía bien Laura, demonizar a las redes sociales, porque al final las redes sociales lo que han hecho es trasladar de lo presencial al mundo virtual, pero con los mismos paradigmas, las mismas narrativas y todo. O sea, no se han inventado nada, o sea, simplemente se ha trasladado al espacio virtual y desde ahí se sigue reproduciendo. O sea, no es un problema ni de las redes sociales ni de lo virtual. Es verdad que los mensajes se expanden y se extienden con mucha más rapidez, pero los mensajes que se están perpetuando en redes sociales son mensajes que están en el imaginario colectivo de las sociedades y que solamente se trasladan al espacio virtual, ¿no? ¿Qué pasa con la desigualdad entre hombres y mujeres? Y pasa en el resto de temas, pasa en el tema del acoso escolar y pasa absolutamente en todo, ¿no? Es un reflejo de lo que ocurre en nosotros y también hay que vigilarlo para estar un poco al tanto, sobre todo de cara a esos chavales a los que pretendemos educar, a los que se les pretende explicar las cosas como son y que no sea un te ayudo, sino que sea una cosa que sale de las dos partes, que es algo que a mí me parece tan básico, que no sea un te ayudo, que cuando tú tienes una relación de pareja y empiezas a formar una casa, ¿es tan básico repartir las cosas? Nosotras que tenemos acceso a testimonios de muchas mujeres, pues nos encontramos con estas cosas, porque al final nosotras, que somos mujeres feministas, pues en nuestros espacios privados esto no se da, pero sí que tenemos testimonios de muchas mujeres que podríamos ahondar y contar muchas historias de que hoy en día todavía suceden estas cosas. Sí, todos conocemos casos en nuestro entorno más cercano en el que es el hombre que le dice a la mujer, cógete tú la baja, como decías tú. Yo ni me lo planteo, o sea, es una cosa tan natural. La parte de la educación, decíamos que es muy importante y nos quedan todavía muchas cosas en el tintero por hablar, como la parte de todas esas leyes que se han puesto en marcha, algunas de ellas un poco conflictivas, de eso, de los partidos políticos, de lo que aportan o lo que no aportan en esta tarea común que tenemos todos para luchar contra la igualdad real entre hombres y mujeres. Vamos a hablar dentro de un momento, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos hablando de este asunto que tanto nos afecta a todos y a todas. Todavía tenemos por delante muchos asuntos que tratar y el programa se nos va a quedar pequeño, como esta semana de rebeldía, en la que ya saben que nos encontramos todos con motivo de ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que una y otra vez, desgraciadamente, tenemos que seguir celebrando año tras año. Esto es lo utópico, ojalá llegue algún día que no tengamos que hacer estas celebraciones y todos estos actos, pero desgraciadamente en el momento en el que estamos, aunque hayamos avanzado mucho, queda todavía mucho por hacer. Vamos a hablar de partidos políticos, porque desde la red feminista, desde el movimiento feminista, no es la primera vez que desde que Vox irrumpe en el panorama de los partidos políticos se levantan las alarmas, se crean alarmas y se dice, ojo, cuidado, que podemos tener un retroceso
especialmente las mujeres. ¿Por qué se dice eso desde la red? Mariby. Bueno, porque el avance de la ultraderecha nos está llevando a las mujeres a un retroceso a tiempos pasados. Podemos hablar, por ejemplo, del caso de Castilla y León, donde cuando estas entidades han llegado a gobernar, tenían una medida que era poner a las mujeres que decidieran voluntariamente su derecho al aborto, ponerles el latido del bebé. Entonces hay cosas que ellos quieren decidir sobre los cuerpos de las mujeres. También podemos hablar, por ejemplo, de otros gobiernos del mundo, como por ejemplo en Argentina, Milei, que también quiere promover una ley en contra del aborto. O sea, todo lo que hemos ido avanzando, el movimiento feminista, cuando llega la ultraderecha al poder, lo que intenta es eliminar todos esos avances por lo que hemos luchado y peleado durante tantos años. Teresa. Sí, evidentemente lo que ha dicho la compañera Mariby, el avance de la ultraderecha es innegable, está aquí y tenemos que estar alertas para no que nos invisibilicen de nuevo, ¿vale? Como estábamos hace muchísimos años, y seguiremos así. Pero yo creo que esto también viene porque este avance del feminismo ha sido tan bestial que al final saltan las alarmas también en los señoros de sus privilegios. Entonces también se ven temblados estos privilegios que tienen y quieren invisibilizar otra vez este movimiento, pero este movimiento sigue en auge, estamos activas y estamos vivas y estamos unidas, que es como debemos de estar. Y yo creo que la ultraderecha, la derecha y la no tan derecha también muchas veces no ha ayudado a que este avance sea tan real. Pero vamos, sí es cierto, aquí en la provincia de Guadalajara, según han entrado, han eliminado bueno, no sé si han llegado a eliminar del todo, pero sí la Concejalía de Igualdad, incluso el que lleva la igualdad es un hombre, entonces hay cosas que te chirrían, ¿no? Cuando la derecha y la ultraderecha están en el poder, está claro. ¿Ser feminista es una cuestión de color político? Es decir, a veces, en determinados momentos o en semanas como esta, las mujeres de derechas no pueden ser feministas, es decir, tienen que ser de izquierdas. ¿Es una cuestión de partidos o no? Es una cuestión de justicia. Una persona, si es justa, tiene que ser feminista, porque feminismo independientemente significa... de su ideología. Evidentemente. Feminismo es igualdad. Nosotras no queremos a los hombres enfrente, los queremos a nuestro lado luchando por lo que es justo, por una sociedad justa e igualitaria. Entonces nosotras apelamos a nuestros compañeros para que se unan a nuestra lucha feminista día a día, en todos los entornos, en el entorno privado, en los entornos de trabajo. Entonces creo que... Laura. Yo creo que una democracia, para ser una democracia real, tiene que luchar por la igualdad. Y en cuanto a lo que tú dices... yo recordar en el año, bueno, cuando se creó el Pacto de Estado contra la violencia de género, ahí estaban todos los partidos. A mí me gustaría que volviéramos a esa partida. Quiero decir, a mí nos es muy preocupante lo que está pasando con los discursos negacionistas por ciertos partidos políticos y que está además llevando crispación a las instituciones. Eso es lo preocupante, porque es verdad que y a mí me gusta recordar, cuando el Pacto de Estado de Violencia de Género, cada uno con sus diferencias, pero se llegó a un acuerdo, y eso es importante porque nadie cuestionaba. El lograr un Pacto de Estado al final es poner como muy importante ese tema y que nadie lo va a cuestionar y se va a trabajar con ello. Otra cosa luego, dificultades o tal, pero estamos yendo ahí, en eso sí que en ese sentido estamos yendo para atrás, y todos los discursos negacionistas, en concreto con el tema de violencia de género, a ver, hay partidos, yo es que hace poco estuve mirando sus programas y llevan, pero de lo primero es eliminar todas las leyes de violencia de género, es eliminar todas las cuotas, es eliminar todo lo que es favorecer el empleo de mujeres, pero lo ponen así. O sea, es una cosa, y además tenemos en cuenta que el negar la violencia de género lo que hace es empoderar a los verdugos. Y encima a las mujeres que la están sufriendo las aíslan. Quiero decir, es volver a cuestionar algo que ya... A ver, no del todo, estoy como si... Pero se había logrado, era cada vez más, quiero decir, las mujeres se atrevían a denunciar más el tema de si sufrían violencia o de acercarse a los recursos. Y yo creo que esta política que quieren llevar a cabo y sus discursos negacionistas son muy peligrosos. Y además creo que empoderan a todo lo que son todas las personas que agreden a las mujeres y al machismo. Y es muy peligroso porque sí que puede, y eso vemos esos discursos. Lo hablábamos antes de entrar, que en jóvenes ha calado. Yo no creo que la mayoría, vamos, lo tengo clarísimo, pero sí cala y es muy preocupante, de verdad, y me parece, bueno...
Bueno, yo creo, estaba pensando mientras os escuchaba en Simone de Beauvoir, que ya hace muchísimos años dijo que cualquier cambio político, cultural, económico, iba a traer indiscutiblemente un cuestionamiento de los derechos de las mujeres y que por lo tanto teníamos que permanecer vigilantes toda la vida, ¿no? Desde mi opinión personal, yo creo que el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres ha sido traicionado históricamente por todo el espectro político a nivel mundial. O sea, tampoco no sé si hace falta tanto aterrizarlo en España, pero yo creo que si bien hay propuestas políticas que abogan más por políticas de igualdad que otras, evidentemente, ¿no? Y esto es absolutamente incuestionable, creo que el movimiento de las mujeres siempre ha sido traicionado, ¿no? Yo creo también que el patriarcado, en tanto que es el sistema de los sistemas, se ha ido reinventando, va reinventando sus discursos y va reinventando sus estrategias para seguir dominando, ¿no? Para seguir tratando de colocar a las mujeres en el mismo lugar de siempre, ¿no? Es verdad que yo, que pertenezco a una generación más joven, yo sí que siento que hay muchísimos derechos, sobre todo en este país, que han luchado las mujeres que lucharon antes de nosotras. Estabas hablando antes de empezar del tren de la libertad y de todas estas cosas que a las mujeres más jóvenes nos queda muy lejos, y por eso a veces somos más pesimistas, porque vemos tanto que hay, que a veces nos falta un poco de mirar hacia atrás y decir, wow, es que partíamos de que las mujeres no eran consideradas ni siquiera como ciudadanas, no tenían ni siquiera derecho a la ciudadanía, ¿no? Ha habido avances indiscutibles en ese sentido, ¿no? Y hay, por lo tanto, también un retroceso y un contraataque, ¿no? Hace muy poco en Guadalajara, cuando se colocó un homenaje, por llamarlo de alguna manera, a los bebés asesinados, ¿no? Por abortos, no sé, bueno, de los datos que se hubiesen sacado de no sé dónde. Yo recuerdo que me paré con mis amigas delante de ese homenaje y pensé precisamente en esas mujeres del tren de la libertad y dije, es increíble que otra vez nos toque volver a hablar sobre esto cuando esto se suponía que ya era un derecho adquirido, ¿no? Que en Francia se acaba de blindar en la Constitución el derecho a decidir sobre qué pasa con nuestros propios cuerpos, ¿no? Pero está claro que al final tenemos que estar vigilantes siempre, porque ante cualquier avance hay un retroceso, ¿no? Obligatorio. Hablabas de traiciones o no al movimiento feminista. Lo que vimos en el gobierno de este país en la etapa anterior, en el último gobierno, esa lucha entre PSOE y Podemos, un poco lo que trascendió a la ciudadanía, esa lucha por apoderarse del movimiento feminista. Yo soy feminista, tú no, que no es cuestión de partidos, ya lo hemos dicho aquí, pero eso hizo que se abriera una brecha dentro del movimiento feminista. ¿De alguna manera vosotros consideráis que afectó de alguna manera al movimiento feminista o se quedó en ruido mediático, en ruido político, que no caló afortunadamente en el movimiento? Yo una cosa, bueno, antes, yo ya, bueno, claro, aquí comenta que todo el espectro político, yo no estoy de acuerdo. En este país, cuando ha habido avances en el tema de feminismo o de igualdad, ha gobernado cierto partido, y eso hay que ser realista. Y cada vez que se ha intentado retroceder, incluso cuando has hablado del tren de la libertad, recordar, era Gallardón el que quería quitar parte de la ley de lo de menores de 16, etcétera. Entonces, yo ahí no puedo estar de acuerdo. Creo que sí que hay un partido unido con otros partidos, pero normalmente cuando ha gobernado el Partido Socialista es verdad que es cuando se han conseguido avances en igualdad, quiero decir, y cuando se han intentado quitar, que quedan mucho, o sea, no estoy diciendo que se haya logrado, se han logrado, se han ido avanzando, quiero decir, es como ahora cuando hemos hablado lo de la igualdad de los permisos, ha sido este gobierno, el tema del desempleo en las trabajadoras del hogar y que tengan derecho a pensión y bajas de enfermedad, igual, quiero decir, que ahí yo tengo que decir, quiero decir, y luego lo que comentabas del anterior, yo creo, es verdad que ha habido una brecha, pero que no ha sido... Ay, es que a mí me cuesta muchísimo, porque me da muchísima pena que el movimiento feminista esté dividido y que debido, bueno, pues en este caso a leyes que han sido promulgadas, que yo creo que son leyes que mejoran y mejoran la igualdad, como es la ley de la orgánica de 10 del 2022, ¿no? La ley de la libertad, ¿no? Exacto. Quiero decir, es que no me gusta llamarla como la llama todo el mundo. Yo creo que es una ley que ha avanzado mucho
y bueno, en sus inicios sabemos las críticas que tuvo por parte de todo el mundo, pero es verdad que se realizó una modificación y que es una ley que avanza muchísimo y da mucha seguridad en el tema de agresiones sexuales. Se ha cambiado. Esa es la ley del solo sí. Sí, exacto. Todo lo que es la ley para la libertad sexual, ¿no? Que se llama, ¿no? Realmente, que lo he dicho, la ley orgánica, que es el nombre. A mí me parece que es una ley que avanza muchísimo, porque nos hemos quedado en lo que pasó en un inicio, en la rebaja de penas, que eso hay que estudiarlo mucho y ver realmente cuántos casos ha habido, porque pero es verdad que eso se modificó y de esa ley hay muchísimas cosas buenas. Los centros de 24 horas que se van a abrir en todas las capitales de este país viene de esa ley. Se nos ha olvidado y tiene muchísimas cosas buenas. Igual lo que hay que plantearse es... Otra cosa es que ya hubo una modificación. Pero hay que hacer las leyes con cabeza para que no haya ese tipo de Bueno, yo creo que hubo un error, ha habido una modificación y se ha arreglado. Quiero decir que eso, bueno, y cada uno opinará. ¿Cómo ha afectado ese enfrentamiento entre esos dos partidos de izquierdas que los dos tienen a gala la lucha feminista? ¿Cómo ha afectado al movimiento? Maribí, por ejemplo. Si lo trasladamos a Guadalajara, aquí no tenemos esa brecha y esa ruptura. Nosotros aquí estamos en representación de la red feminista. Cada una pertenece a un colectivo, a una entidad, y nosotras luchamos por el bien común. Luego cada una dentro de sus espacios pues tiene sus idearios y defiende su posición, pero nosotras aquí en Guadalajara no hemos tenido ninguna brecha, hemos trabajado juntas por un objetivo común, por el movimiento feminista de Guadalajara, que sigue vivo y que sigue fuerte, y lo que queremos es pues hacer un llamamiento a la gente que se sume a las concentraciones y a la manifestación de mañana por la tarde, y nosotras no hemos tenido ningún problema. Afortunadamente. Y yo creo que precisamente en esto de que yo opino una cosa, Laura piensa otra, y si nos pusiésemos a hablar seguramente Maribí pensará otra, Teresa pensará otra, yo creo que eso también responde a la pregunta que estabas haciendo, ¿no? Que yo siento que podemos tener opiniones enfrentadas en según qué aspectos, pero que creo que todas tenemos claro que según qué momentos, como es por ejemplo el momento de mañana, tenemos que trabajar juntas para el objetivo común, que es el que tenemos todas, que es el de la liberación de las mujeres, ¿no? Y que esta estrategia, que también es histórica y que también es muy vieja, por lo que hablábamos antes de que el patriarcado se reinventa todo el rato, es el divide y vencerás de toda la vida, ¿no? Es que las mujeres, en tanto que enfrentadas, se nos desempodera de todo nuestro poder colectivo, del poder que tenemos las mujeres cuando nos reconocemos entre nosotras y decimos, vale, esto es lo que nos une a todas. Por eso nosotras este año queríamos poner el foco en los cuidados, porque en el espacio privado es en el espacio en el que todas conectamos, en la carga de la responsabilidad de cargar con la familia y la responsabilidad de sacar adelante en los cuidados, conectamos todas a nivel internacional. Entonces yo creo que esto es lo bonito, ¿no? de reconocernos, ¿no? De dejar de competir y de discutir y de enfrentarnos entre nosotras, porque esa es la estrategia, les hemos pillado, eso es lo que quieren y no vamos a permitirlo, ¿no? Porque pues luego cada una en nuestros espacios podemos ir hacia según qué direcciones o luchar por según qué cosas, pero tenemos claro que tiene que haber una confluencia común y que, como estaba diciendo Maribí, en Guadalajara desde la red feminista lo tenemos claro en ese sentido, ¿no? Teresa. Sí, efectivamente, lo que comenta la compañera Eli es eso, que dentro de la red feminista estamos muchas organizaciones, partidos, mujeres, sindicatos, individuales, no hace falta que sea de una organización para pertenecer a la red feminista, y que cada una de nosotras tenemos nuestras aristas, evidentemente, y tenemos nuestras formas de pensar y diferentes opiniones de todo el movimiento, evidentemente, como todos los movimientos. Y además eso enriquece, y al final eso lo hemos hablado muchas veces. Pero claro, cuando llega el 8M, ahí estamos todas unidas, juntas, y por el mismo motivo. Y eso es lo que no nos van a hacer ver que estamos divididas en el movimiento feminista. Y aquí en Guadalajara, además, que es una, lo ha dicho Maribí, que está clarísimo, además está abierta a cualquier organización. Sí es cierto que los partidos que están son los que están, los sindicatos son los que están en esta red, y bueno, y que cada una ya está abierta a que cualquier organización que quiera pertenecer al movimiento feminista está abierto para todo el mundo que quiera. No solo en el 8 de marzo, que nosotras trabajamos durante todo el año, que mantenemos reuniones, que organizamos el 25 de noviembre y otras fechas señaladas en el calendario feminista, y que es un movimiento que está vivo, y la Red Feminista de Guadalajara pues
como digo, está viva y nosotras seguimos trabajando día a día los 365 días del año, siempre que haya alguna cosa reseñable, como ha comentado antes Eli, cuando hicieron esa especie de acto contra el aborto, pues nosotras nos reunimos, lo valoramos, sacamos nuestras notas de prensa, intentamos estar enteradas de la actualidad que pasa en nuestra ciudad y siempre desde nuestra visión organizativa y juntas. ¿Qué tenéis que decir a aquellas personas que, hablando de cuotas, que no sé si ha sido Laura quien hablaba de las cuotas como algo positivo, una normativa positiva para que las mujeres ocupemos también determinados puestos de responsabilidad, pero qué tenéis que decir a aquellas personas que piensan que en las cuotas no se premian los méritos, sino a veces se premia a tener que colocar una mujer porque hay que colocar una mujer, independientemente, o un hombre porque hay que colocar un hombre? Y no se valoran otras cosas que igual se deberían valorar, es decir, ¿por qué una lista solo de mujeres y no hombre-mujer, hombre-mujer? ¿Por qué esas cuotas nos pueden de alguna manera jugar una mala pasada a los derechos que tienen las mujeres? No sé qué tendréis que decir a esa corriente que lo habréis escuchado, como lo he escuchado yo, a esa corriente que dice eso. Claro, pero tú has planteado, por ejemplo, cuota de solo mujeres. Yo creo que, bueno... No cuota, sino... sí, lista, pero a ver, lo que siempre se pide, por como has puesto el ejemplo, es paridad. Y eso se llaman, bueno, las listas cremalleras, que es lo que, bueno, en este caso en el PSOE se defiende. Pero yo sí que creo que las cuotas son necesarias. Bueno, han sido muy necesarias, han hecho, quiero decir, el que muchas mujeres estemos en ciertos... bueno, en este caso administración, me da igual sindicatos, entidades, espacios, es gracias a las cuotas. Y las cuotas se hacen porque el poder, y me da igual en una empresa, ¿quién lo tiene? Son los hombres. Normalmente van a tirar de hombres, porque es así, es lo que estábamos hablando. Entonces, es necesario cuestionar los méritos de verdad. Yo creo que los méritos se pueden cuestionar también a hombres, que a veces vemos en distintos espacios porque es amigo o conocido. Entonces creo que es muy necesario y sigue siendo necesario las cuotas. No, y nos cuesta a veces muchos espacios, pero sí que tienen que ser obligatorias, entre otras cosas porque siempre se nos han eliminado de esos espacios, no nos han dejado participar, se nos han estado, bueno... Y eso lo vemos, me da igual, si analizamos las direcciones de empresas, las direcciones de partidos, de gobierno, es necesario. A día de hoy todavía... Claro, y luego, bueno, yo dentro de la administración y en este caso de los gobiernos, creo que es necesario seguir estableciendo cuotas. Vemos cómo... pues en ciertas administraciones donde ha llegado derecho tal, no cumplen las cuotas. Y como vuelve a aparecer, la mayoría hombres, que incluso hablan por las mujeres. Maribí. Nosotras siempre tenemos que demostrar el doble que nuestros compañeros. Entonces, muchas veces, como no nos dan esa oportunidad de poder demostrar nuestra valía, lo que hacemos, si no fuera por estas cuotas que dice Laura, pues muchas veces no llegaríamos a esas posiciones un poco de poder o a las que nos cuesta llegar a las mujeres. Entonces no se nos da la oportunidad porque tenemos que demostrar el doble que ellos. Y se nos exigen a veces mayores méritos. Exactamente, sí, se nos cuestiona. Teresa. Sí, a ver, yo creo que las cuotas son totalmente necesarias porque partimos de la base que si no se nos tiene en cuenta desde un principio, si no ponemos un mínimo de que tenemos que participar, yo entiendo que al final si la decisión viene de un hombre, al final a la mujer la van a dejar en un segundo plano, es evidente, eso ha pasado. Entonces yo las veo totalmente necesarias para poder avanzar y poder estar en sitios de decisión y, vamos, ser visibles. Elisa. Pues yo opino lo mismo que las compañeras. Yo creo que esto no es una cuestión, como estaba diciendo Laura, de valorar los méritos, sino las oportunidades. Y a las mujeres se nos han sido arrebatadas sistemáticamente las oportunidades, ¿no? Por lo tanto, el sistema de cuotas al final lo que viene es para tratar de equilibrar esa falta estructural de oportunidades, ¿no? La falta de oportunidades hunde sus raíces en la socialización de género, en la diferenciación entre hombres y mujeres, en la división sexual del trabajo, en una serie de problemas que las feministas llevan teorizando un montón de años y que quien cierra el debate diciendo, bueno, es que habrá que demostrar el mérito. Pues bueno, yo siempre insto un poco a las compañeras a ver dónde ponemos la energía, porque hay veces que quien no se esfuerza por entender de dónde viene y de dónde se construyen las estructuras, pues es muy difícil, ¿no? explicar esto, ¿no? Igual estaría bien que algún día llegáramos a un
a un lugar, a un momento en el que viéramos en esas fotos de grandes empresarios, en esas fotos de grandes políticos, en esas cumbres estupendas que se organizan a todos los niveles, en este país y fuera de este país, a mujeres. Y que no sea un elemento discordante ver a una mujer, sino que se convierta en algo habitual. En algo normalizado. Sí, normalizado. Y justo. Para mostrar las dificultades que tenemos las mujeres, por ejemplo, a la hora de acceder a un empleo, hay un estudio, que es el estudio de los currículums de Jennifer y Jonathan. Entonces, se realizó un currículum exactamente igual, únicamente nombrado con un nombre de mujer y con un nombre de hombre. ¿Y a quién se les daba esa oportunidad? Sorpréndeme. Al hombre. Pero no solo eso, cuando se pedía la valoración del profesional que estaba haciendo esa entrevista de trabajo, esa valoración, cuando le decían que qué cantidad de sueldo le pondrían a un currículum o a otro currículum exactamente iguales, siempre se valoraba y se ponía más sueldo al currículum del hombre que al currículum de la mujer. O sea, esto hay estudios también y es con un currículum exactamente igual. Desgraciadamente eso se sigue dando todavía en el día de hoy y no muy lejos. 5 minutos nos quedan de programa, ya os dije que se nos iba a quedar corto, pero tenemos que hablar de esa manifestación de mañana, una manifestación que en algunos momentos hace años, ¿me recordabais vosotras la fecha? 2018. En 2018 fue multitudinaria en las calles de Guadalajara, toda Guadalajara salió a la calle. Hemos perdido un poquito de fuelle hasta el día de hoy, pero hay que recuperarlo. Vamos a hacer un llamamiento, cada una de vosotras, a la ciudadanía, a los vecinos de Guadalajara, hombres y mujeres, da igual, que esto es cuestión de todos, lo decimos continuamente, para que salgamos a la calle el viernes, además queda que ni pintado en un viernes, no hay excusa, para que salgamos todos a la calle a manifestarnos en ese 8 de marzo. Laura, ¿qué le dirías a la gente de Guadalajara para que se animara? A ver, yo creo que es esencial participar en la manifestación, como en todos los actos que se realizan, bueno, yo desde centros de la mujer o asociaciones, creo que es importantísimo. Y en la manifestación creo que, como tú me bien has dicho, es fundamental participar hombres y mujeres, para seguir exigiéndonos a todas y a todos que tenemos que trabajar por una igualdad y una igualdad real. Y sobre todo, y para decir a los discursos negacionistas que queremos la igualdad y que la igualdad no es el enfrentamiento entre hombres y mujeres, sino es lograr realmente una igualdad real. Entonces, y que el 8 de marzo es tanto para celebrar los avances, pero sobre todo para reivindicar todo lo que nos queda para lograr una sociedad igualitaria y más democrática. Teresa, ¿qué le dirías tú a la gente de Guadalajara? Pues no, que el 8 de marzo, aparte, no necesidad, yo creo que es una obligación asistir a esa manifestación, que estamos llamados todos y todas a acudir a las 7 de la tarde en la Plaza Santo Domingo. Pues eso, yo es que lo veo como una obligación, o sea, yo no pienso un 8M sin salir a la calle, sin reivindicar, más que celebrar, porque para mí no... Sí, bueno, podemos celebrar los avances, pero no es un día feliz, no es el feliz día de la mujer, es el día de salir a la calle, de reivindicar y de luchar por nuestros derechos, que si no estamos alertas, viene gente y nos lo arrebatan. Entonces, hago un llamamiento a toda la ciudadanía a que participe en esa manifestación, junto con toda la red feminista, claro. Maribí. Pues igual que mis compañeras, apelar a nuestros compañeros que esto... Nos necesitamos, los queremos junto a nosotras, nunca enfrente, y que todas las personas de Guadalajara, hombres y mujeres, pues acudan mañana a las 7 de la tarde a la Plaza de Santo Domingo. Luego haremos el recorrido por las calles de la ciudad y terminaremos en la Plaza del Ayuntamiento con un manifiesto que este año va a ser muy especial, no quiero avanzar nada, que está escrito por nuestra compañera Elisa y que nos va a emocionar a todos y todas, y animo a toda la ciudadanía a que venga a escucharnos. No nos desveles nada, pero danos alguna pincelada, ya que estás aquí. Elisa, no sabía yo que lo escribías tú, pero danos alguna pincelada para terminar este programa. ¿Qué llamamiento, en primer lugar, harías a la sociedad? El llamamiento que yo haría a la sociedad creo que es el de que yo creo que es una responsabilidad, como estaban diciendo las compañeras, de todos y de todas salir a la calle. Mañana vamos a gritar y vamos a reivindicar la importancia que tiene el espacio privado y la importancia que tiene las tareas de los cuidados para sostener las sociedades y para sostener la vida, que poco a poco parece que empieza a quebrarse a veces, ¿no? Porque
porque las crisis son evidentes, ¿no? Y esto nos daría para otro programa, ¿no? Pero a mí me gustaría dejar a las hijas y a los hijos que vendrán un mundo, o por lo menos una ciudad, aunque sea, por hacerlo un poco más pequeño, porque el mundo es muy grande, una ciudad en la que se cuide la vida, ¿no? Y en la que se ponga por delante el trabajo digno que hacen las mujeres y por el que merecen no solamente una retribución, sino sobre todo un reconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, porque si pensamos, ¿no? Y adelantando un poco lo que me pedías del manifiesto, todas y todos tenemos mujeres a las que necesitamos hacer un homenaje en las calles, mujeres que nos han cuidado, mujeres que nos han sanado, mujeres que nos han ido a recoger al colegio, mujeres que nos han hecho la comida, mujeres que nos han tenido el plato de la cena caliente cuando hemos vuelto de trabajar después de una dura jornada, compañeras que hemos visto llegar con las ojeras hasta el suelo después de estar amamantando a su criatura toda la noche. Todas y todos tenemos mujeres a nuestro alrededor que merecen un homenaje, y ese homenaje es el que vamos a intentar hacerles mañana en la manifestación, ¿no? Entonces yo creo que es obligatorio. Ya lo saben, lo ha dicho ella. Es una de las cuestiones por las que también tienen que asistir mañana a partir de las 7 de la tarde, lo digo bien, a las 7 sí, en Santo Domingo, para recorrer las principales calles de esta ciudad. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a las 4 por acompañarnos un año más. Tú repites, en este caso, en diferente cargo, pero repite. Laura Gil, delegada provincial de la Consejería de Igualdad, y en representación de la Red Feminista de Guadalajara, Elisa San Miguel, Maribel Rodríguez y Teresa Sánchez. Muchísimas gracias a las 4, nos vemos en la manifestación. Gracias a ti. A todos ustedes, gracias una vez más, y cerramos nosotros en Guada TV Media, aunque mañana también les contaremos todavía cosas en jornada de viernes de ese Día Internacional de la Mujer. Dejemos al lado la política, dejemos de lado las diferencias. Vamos a salir, no a festejar, pero sí a reivindicar los derechos del Día Internacional de la Mujer. Súmense.